Hola a todos, vamos a continuar con la lectura de Guyton. Recuerden que esta es una lectura. Y en este capítulo, bien, en esta oportunidad vamos a ver el capítulo número 11, en el cual vamos a hablar sobre electrocardiograma normal. ¿Ok? Entonces, empecemos. Tenemos el electrocardiograma normal. Cuando el impulso cardíaco atraviesa el corazón, la corriente eléctrica también se propaga desde el corazón hacia los tejidos adyacentes que lo rodean. Una pequeña parte de la corriente se propaga hacia la superficie corporal. Si se colocan electrodos en la piel en lados opuestos del corazón, se pueden registrar los potenciales eléctricos que se generan por la corriente. El registro se conoce como electrocardiograma o ECG. ¿Ok? En la figura 11.1 se muestra un electrocardiograma normal de 2 latidos del corazón. Acá pueden ver ustedes en la figura 11.1 el electrocardiograma normal. ¿Ok? Por lo general ustedes les van a pedir que sepan, ¿sí?, las diferentes ondas, bien, la P, la T, la QRS, bien, los diferentes segmentos, los intervalos, ¿sí?, con qué se relaciona, con qué parte del ciclo cardíaco se suelen relacionar estas diferentes partes del electrocardiograma, ¿ok? Así que continuemos. Especialmente en mi facultad teníamos fisiología por un lado y por otro lado teníamos una materia aparte en la cual podíamos ver el electrocardiograma y otros temas, como por ejemplo física biomédica. Es decir, en fisiología nos encargábamos más que nada de la parte teórica y en física biomédica nos encargábamos más que nada sobre los temas que requerían fórmulas matemáticas, hacer cálculos matemáticos, ¿sí? Esa era por la manera en la que se veía cuando yo estudiaba. Bien, continuemos. Características del electrocardiograma normal. El electrocardiograma normal está formado por una onda P, un complejo QRS y una onda T. Con frecuencia, aunque no siempre, el complejo QRS está formado por 3 ondas separadas, la onda Q, la onda R y la onda S. La onda P está producida por los potenciales eléctricos que se generan cuando se despolarizan las aurículas antes del comienzo de la contracción auricular. El complejo QRS está formado por los potenciales que se generan cuando se despolarizan los ventrículos antes de su contracción, es decir, a medida que la onda de despolarización se propaga por los ventrículos. Por tanto, tanto la onda P como los componentes del complejo QRS son las ondas de despolarización. La onda T está producida por los potenciales que se generan cuando los ventrículos se recuperan del estado de despolarización. Este proceso normalmente aparece en el músculo ventricular entre 0,25 y 0,35 segundos después de la despolarización. La onda T se conoce como onda de repolarización. Así, el electrocardiograma está formado por ondas tanto de despolarización como de repolarización. Los principios de la despolarización y de la repolarización se analizan en el capítulo 5. La distinción entre ondas de despolarización y ondas de repolarización es tan importante en la electrocardiografía que requiere una aclaración adicional. Ondas de despolarización frente a ondas de repolarización. La figura 11.2 muestra una fibra muscular cardíaca única en las 4 fases de la despolarización, señalada en rojo, y la repolarización. Durante la despolarización, el potencial negativo normal del interior de la fibra se invierte y se hace ligeramente positivo en el interior y negativo en el exterior. Acá tenemos, en esta imagen, la figura 11.2, registro de la onda de despolarización A y B y de la onda de repolarización C y D de una fibra muscular cardíaca. Entonces acá tenemos el registro de la onda de repolarización, ¿okay?, en A y en B, y por este lado tenemos el registro de la onda de repolarización en C y D. ¿Okay? Estas imágenes son para que ustedes la puedan analizar. ¿Okay? Continuamos. En la figura 11.2a, la despolarización, que se indica por las cargas positivas de color rojo del interior y las cargas negativas de color rojo del exterior, se dirige desde la izquierda hacia la derecha. La primera mitad de la fibra ya se ha despolarizado, mientras que la mitad restante sigue polarizada. Por tanto, el electrodo izquierdo del exterior de la fibra está en una zona de negatividad y el electrodo derecho está en una zona de positividad, lo que hace que el medidor registre un valor positivo. A la derecha de la fibra muscular se muestra un registro de los cambios de potencial entre los dos electrodos, que se registran con un medidor de registro de alta velocidad. Obsérvese que cuando la despolarización ha alcanzado la marca intermedia de la figura 11.2a, el registro ha aumentado hasta un valor positivo máximo. En la figura 11.2b
la despolarización se ha propagado por toda la fibra muscular y el registro de la derecha ha vuelto a la línea basal de cero porque los dos electrodos ahora están en zonas de igual negatividad. La onda completa es una onda de despolarización porque se debe a la propagación de la despolarización a lo largo de la membrana de la fibra muscular. La figura 11.2c muestra la mitad de la repolarización de la misma fibra muscular, de modo que vuelve la positividad al exterior de la fibra. En este punto el electrodo izquierdo está en una zona de positividad y el electrodo derecho está en una zona de negatividad. Esta polaridad es opuesta a la polaridad de la figura 11.2a. Por tanto, el registro que se muestra a la derecha se hace negativo. En la figura 11.2d, la fibra muscular se ha repolarizado completamente y los dos electrodos están ahora en zonas de positividad, de modo que no se registra ninguna diferencia de potencial entre ellos. Por tanto, en el registro de la derecha el potencial vuelve una vez más a cero. Esta onda negativa completa es una onda de repolarización porque se debe a la propagación de la repolarización a lo largo de la membrana de la fibra muscular. Relación del potencial de acción monofásico del músculo ventricular con las ondas QRS y T del electrocardiograma estándar. El potencial de acción monofásico del músculo ventricular que se ha analizado en el capítulo 10 normalmente dura entre 0,25 y 0,35 s segundo. ¿Sí? La parte superior de la figura 11.3 muestra un potencial de acción monofásico registrado con un microelectrodo insertado en el interior de una fibra muscular ventricular única. El ascenso de este potencial de acción está producido por la despolarización y la vuelta del potencial al nivel basal está producida por la repolarización. Entonces acá tenemos potencial de acción monofásico de una fibra muscular ventricular durante la función cardíaca normal, que muestra la despolarización rápida y posteriormente la repolarización lenta durante la fase de meseta, aunque se hace rápida hacia el final inferior, electrocardiograma que se registra simultáneamente. Entonces acá tenemos despolarización y repolarización, ¿sí? El segmento QR, bien, QRS, viene acá la onda T, ¿ok? Esto es para que ustedes lo analicen, ¿sí? Está muy bueno también este gráfico. Bueno, continuamos. La figura 11.3 muestra un registro simultáneo del electrocardiograma de este mismo ventrículo. Obsérvese que las ondas QRS aparecen al principio del potencial de acción monofásico y la onda T aparece al final. Obsérvese específicamente que no se registra ningún potencial en el electrocardiograma cuando el músculo ventricular está completamente polarizado o completamente despolarizado. Solo cuando el músculo está parcialmente polarizado o parcialmente despolarizado hay un flujo de corriente desde una parte de los ventrículos hacia la otra, y por tanto la corriente también fluye hacia la superficie del cuerpo para generar el electrocardiograma. Relación de la contracción auricular y ventricular con las ondas del electrocardiograma. Antes de que se pueda producir la contracción del músculo, la despolarización se debe propagar por todo el músculo para iniciar los procesos químicos de la contracción. Consúltese de nuevo la figura 11.1. La onda P se produce al comienzo de la contracción de las aurículas y el complejo QRS de ondas la onda P, empecé de vuelta, la onda P se produce al comienzo de la contracción de las aurículas y el complejo QRS de onda se produce al comienzo de la contracción de los ventrículos. Ahora sí, los ventrículos siguen contraídos hasta que después de que se haya producido la repolarización, es decir, hasta después del final de la onda T. Las aurículas se repolarizan aproximadamente 0,15 a 0,2 segundos después de la finalización de la onda P, lo que coincide aproximadamente con el momento en el que se registra el complejo QRS en el electrocardiograma. Por tanto, la onda de repolarización auricular, conocida como onda T auricular, habitualmente está oscurecida por el complejo QRS, que es mucho mayor. Por este motivo, raras veces se observa la onda T auricular en el electrocardiograma. La onda de repolarización ventricular es la onda T del electrocardiograma normal. Habitualmente el músculo ventricular comienza a repolarizarse en algunas fibras aproximadamente 0,2 segundos después del comienzo de la onda de despolarización, el complejo QRS. Pero en muchas otras fibras tarda hasta 0,35 segundos. Así, el proceso de repolarización ventricular se extiende a lo largo de un periodo prolongado de aproximadamente 0,15 segundos. Por este motivo, la onda T del electrocardiograma normal es una onda prolongada, aunque el voltaje de la onda T es mucho menor que el voltaje del complejo QRS, en parte debido a esta duración prolongada. Calibración del voltaje y el tiempo del electrocardiograma.
Todos los registros de los electrocardiogramas se hacen con líneas de calibración adecuadas sobre el papel de registro. Estas líneas de calibración pueden estar ya señaladas en el papel, como ocurre cuando se utiliza un registrador de pluma, o se registran en la pared al mismo tiempo que se registra el electrocardiograma, como en los tipos fotográficos de electrocardiógrafos. Como se muestra en la figura 11.1, las líneas de calibración horizontal están dispuestas de modo que 10 de las divisiones de las líneas pequeñas hacia arriba o hacia abajo en el electrocardiograma estándar representan un milivolt, con la positividad hacia arriba y la negatividad hacia abajo. Las líneas verticales del electrocardiograma son las líneas de calibración del tiempo. Un electrocardiograma típico se realiza a una velocidad de papel de 25 milímetros por segundo, aunque en ocasiones se emplean velocidades más rápidas, ¿sí? 25 milímetros por segundo, ¿ok? Por tanto, cada 25 en dirección horizontal corresponden a un segundo y cada segmento de 5 mm indicado por las líneas verticales oscuras representa 0,2 segundos. Después, los intervalos de 0,2 segundos están divididos en 5 intervalos más pequeños por líneas finas, cada una de las cuales representa 0,04 segundos. Voltajes normales en el electrocardiograma. Los voltajes de las ondas que se registran en el electrocardiograma normal dependen de la manera en la que se aplican los electrodos a la superficie del cuerpo y de la proximidad de los electrodos al corazón. Cuando un electrodo está colocado directamente sobre los ventrículos y un segundo electrodo está localizado en una localización del cuerpo alejada del corazón, el voltaje del complejo QRS puede ser de hasta 3 a 4 mV. Incluso este voltaje es pequeño en comparación con el potencial de acción monofásico de 110 mV que se registra directamente en la membrana del músculo cardíaco. Cuando los electrocardiogramas se registran con electrodos en los dos brazos o en un brazo y una pierna, el voltaje en el complejo QRS habitualmente es de 1 a 1,5 mV, desde el punto más elevado de la onda R hasta el punto más profundo de la onda S. El voltaje de la onda P está entre 0,1 y 0,3 mV y el de la onda T está entre 0,2 y 0,3 mV. Intervalo PQ o PR. El tiempo que transcurre entre el comienzo de la onda P y el comienzo del complejo QRS es el intervalo que hay entre el inicio de la excitación eléctrica de las aurículas y el inicio de la excitación de los ventrículos. Este periodo se denomina intervalo PQ. El intervalo PQ normal es de aproximadamente 0,16 segundos. Con frecuencia este intervalo se denomina intervalo PR porque es probable que no haya onda Q. Intervalo QT. La contracción del ventrículo dura casi desde el comienzo de la onda Q, onda R si no hay onda Q, hasta el final de la onda T. Este intervalo se denomina intervalo QT y habitualmente es de aproximadamente 0,35 segundos. Determinación de la frecuencia del latido cardíaco a partir del electrocardiograma. La frecuencia del latido cardíaco se puede determinar fácilmente a partir del electrocardiograma porque la frecuencia cardíaca es el recíproco del intervalo de tiempo entre dos latidos cardíacos sucesivos. Si el intervalo entre dos latidos que se determina a partir de las líneas de calibración del tiempo es de un segundo, la frecuencia cardíaca es de 60 latidos por minuto. El intervalo normal entre dos complejos QRS sucesivos en una persona adulta es de aproximadamente 0,83 segundos, lo que corresponde a una frecuencia cardíaca de 60 sobre 0,83 veces por minuto o 72 latidos por minuto. Flujo de corriente alrededor del corazón durante el ciclo cardíaco. Registro de potenciales eléctricos a partir de una masa parcialmente despolarizada de músculo cardíaco sincitial. La figura 11.4 muestra una masa sincitial de músculo cardíaco que ha sido estimulado en su punto más central. Antes de la estimulación, el exterior de todas las células musculares era positivo y el interior era negativo. ¿Sí? Por los motivos que se señalan en el capítulo 5 en el análisis de los potenciales de membrana, tan pronto como se despolariza una zona del sincitio cardíaco se produce la salida de cargas negativas hacia el exterior de las fibras musculares despolarizadas, haciendo que esta parte de la superficie sea electronegativa, como se representa con los signos negativos de la figura 11.4. El resto de la superficie del corazón que sigue polarizada está representada por los signos positivos. Por tanto, un medidor conectado con el terminal negativo en la zona de despolarización y el terminal positivo en una de las zonas que todavía están polarizadas, como se muestra a la derecha de la figura, registra un valor positivo.
Figura 11.4. Se generan potenciales instantáneos en la superficie de una masa muscular cardíaca que ha sido despolarizada en su centro. ¿Okay? Acá tienen esta imagen. En la figura 11.4 también se presentan otras dos disposiciones de los electrodos y las lecturas de los medidores. Estas disposiciones y lecturas se deben estudiar cuidadosamente y el lector debe ser capaz de explicar las causas de las respectivas lecturas de los medidores, como la despolarización se propaga por el corazón en todas las direcciones. Las diferencias de potencial que se muestran en la figura persisten solo durante algunas milésimas de segundo y las mediciones del voltaje real solo se pueden realizar con un aparato de registro de alta velocidad. Flujo de corrientes eléctricas en el tórax alrededor del corazón. La figura 11.5 muestra el músculo ventricular situado en el interior del tórax, incluso los pulmones, aunque estén llenos de aire en su mayor parte, conducen la electricidad en una magnitud sorprendente. Y los líquidos de los demás tejidos que rodean el corazón conducen la electricidad incluso con más facilidad. Por tanto, el corazón realmente está suspendido en un medio conductor. Cuando una porción de los ventrículos se despolariza y por tanto se hace electronegativa en relación con el resto, la corriente eléctrica fluye desde la zona despolarizada hacia la zona polarizada en rutas sinuosas largas, como se señala en la figura. Bien, acá vemos en esta imagen 11.5, vemos el flujo de corriente en el tórax alrededor de los ventrículos despolarizados parcialmente. A y B son electrodos, ¿ok? A y B son electrodos y acá vemos esta imagen, ¿sí? Bien. Del análisis del sistema de Purkinje en el capítulo 10 se debe recordar que la primera zona de los ventrículos a la que llega el impulso cardíaco es el tabique y poco después se propaga a la superficie interna del resto de la masa de los ventrículos, como se muestra por las zonas rojas y los signos negativos de la figura 11.5. Este proceso hace que las zonas internas de los ventrículos sean electronegativas y que las paredes externas de los ventrículos sean electropositivas, de modo que la corriente eléctrica fluye a través de los líquidos que rodean los ventrículos en trayectos elípticos, como señalan las flechas curvas de la figura, y se realiza en el promedio algebraico de todas las líneas del flujo de corriente, las líneas elípticas, se encuentra que el flujo medio de corriente tiene negatividad hacia la base del corazón y positividad hacia la punta. Durante la mayor parte del resto del proceso de despolarización, la corriente también sigue fluyendo de esta misma dirección, mientras que la despolarización se propaga desde la superficie endocárdica hacia el exterior a través de la masa del músculo ventricular. Después, inmediatamente antes de que la despolarización haya completado su trayecto a través de los ventrículos, la dirección media del flujo de corriente se invierte durante aproximadamente 0,01 segundos, fluyendo desde la punta ventricular hacia la base, porque la última parte del corazón que se despolariza son las paredes externas de los ventrículos cerca de la base del corazón. Así, en los ventrículos del corazón normal, la corriente fluye desde las zonas negativas a las positivas principalmente en una dirección que va desde la base del corazón hacia la punta durante casi todo el ciclo de despolarización, excepto al final. Y se conecta un medidor a los electrodos de la superficie del cuerpo, como en la figura 11.5, el electrodo más próximo a la base será negativo, mientras que el electrodo más próximo a la punta será positivo, y el medidor de registro mostrará un registro positivo en el electrocardiograma. Ahora los interrumpo un momento para poder recomendarles mi curso de Bioquímica y Biología Molecular que tengo en la plataforma de Udemy. Este es un curso que lo recomiendo al 100%. ¿Por qué? Porque este curso les va a sentar las bases a ustedes en su carrera en el área de la salud, ya sea que están cursando medicina, odontología, kinesiología, etc. Como pueden ver, es un curso que posee más de 40 horas y ustedes al adquirirlo van a tenerlo de por vida, ¿ok? Una vez que se inscriban, van a tener este curso toda la vida. Como pueden ver, este es el programa que está en el que posee el curso, ¿sí? Estos son todos los videos, son 82 clases. Acá tienen todos los videos del curso. Aquellos que no puedan adquirirlo, ya sea por los métodos de pago que ofrece Udemy, pueden escribirme a mí en el Instagram, que se los voy a dejar abajo en la descripción de este video, para que puedan pedirme un cupón y así yo pasarles este curso. Perfecto. Ahora, además de este curso, también si ustedes entran en la página de Medicina Total en la plataforma de Udemy, van a poder observar que hay dos cursos más, en Biología Humana y Fisiología Endocrina. Este curso de Fisiología Endocrina está basado básicamente en el libro de Gaito. Pero igualmente yo les recomiendo que ustedes hagan
el curso de bioquímica y biología molecular. ¿Por qué? Porque, como les repito, les va a sentar una muy buena base para que puedan desarrollarse en las otras materias en su carrera en el área de la salud. No los interrumpo más y los dejo con la lectura de Guyton. Derivaciones electrocardiográficas. 3 derivaciones bipolares de las extremidades. La figura 11.6 muestra las conexiones eléctricas entre las extremidades del paciente y el electrocardiógrafo para registrar electrocardiogramas de las denominadas derivaciones bipolares estándar de las extremidades. El término bipolar significa que el electrocardiograma se registra a partir de 2 electrodos que están localizados en lados diferentes del corazón, en este caso en las extremidades. Así, una derivación no es un único cable que procede del cuerpo, sino una combinación de 2 cables y sus electrodos para formar un circuito completo entre el cuerpo y el electrocardiógrafo. En cada uno de los casos, el electrocardiógrafo se representa en el diagrama mediante un medidor eléctrico, aunque el electrocardiógrafo real es un sistema informático de alta velocidad con una pantalla electrónica. Acá podemos observar la figura 11.6, disposición convencional de los electrodos para registrar las derivaciones electrocardiográficas estándar. Se ha propuesto el triángulo de Einthoven en el tórax. ¿Okay? Acá tenemos la derivación 1, ¿sí? Yo tomaría la derivación 1, bien, acá tenemos los electrodos. ¿Okay? Acá tenemos el otro electrodo, ¿okay? En la pierna izquierda. Esto tomaría la derivación 2 y esta tomaría la derivación 3. ¿Okay? Esto es algo para que ustedes lo analicen. Bien. Continuemos. Derivación 1. Cuando se registra la derivación 1, el terminal negativo del electrocardiógrafo está conectado al brazo derecho y el terminal positivo al brazo izquierdo. Por tanto, cuando el punto en el que el brazo derecho se conecta con el tórax es electronegativo respecto al punto en el que se conecta en el brazo izquierdo, el electrocardiógrafo registra una señal positiva. Es decir, por encima de la línea de voltaje cero del electrocardiograma. Cuando ocurre lo contrario, el electrocardiógrafo registra una señal por debajo de la línea. Derivación 2. Para registrar la derivación 2 de las extremidades, el terminal negativo del electrocardiógrafo se reconecta al brazo derecho y el terminal positivo a la pierna izquierda. Por tanto, cuando el brazo derecho es negativo respecto a la pierna izquierda, el electrocardiógrafo registra una señal positiva. Derivación 3. Para registrar la derivación 3 de las extremidades, el terminal negativo del electrocardiógrafo se conecta al brazo izquierdo y el terminal positivo a la pierna izquierda. Esta configuración significa que el electrocardiógrafo registra una señal positiva cuando el brazo izquierdo es negativo respecto a la pierna izquierda. Triángulo de Einthoven. En la figura 11.6 se dibuja un triángulo denominado triángulo de Einthoven. ¿Sí? Acá pueden ver. ¿Okay? Este es el triángulo que se suele dibujar. Triángulo de Einthoven alrededor de la zona del corazón. Este diagrama ilustra que los dos brazos y la pierna izquierda forman vértices de un triángulo que rodea el corazón. Los dos vértices de la parte superior del triángulo representan los puntos en los que los dos brazos se conectan eléctricamente a los líquidos que rodean el corazón y el vértice izquierdo es el punto en el que la pierna izquierda se conecta a los líquidos. Ley de Einthoven. En la ley de Einthoven afirma que si los electrocardiogramas se registran simultáneamente en las 3 derivaciones de las extremidades, la suma de los potenciales registrados en las derivaciones 1 y 3 debe ser igual al potencial en la derivación 2. Es decir, potencial de derivación 1 más potencial de derivación 3 es igual al potencial de derivación 2. En otras palabras, si en cualquier momento dado se conocen los potenciales eléctricos de cualquiera de las 3 derivaciones electrocardiográficas bipolares de las extremidades, se puede determinar la tercera simplemente sumando las 2 primeras. Ha de tenerse en cuenta, sin embargo, que se deben observar los signos positivos y negativos de las diferentes derivaciones cuando se haga esta suma. Por ejemplo, consideremos que momentáneamente, como se señala en la figura 11.6, el brazo derecho es de menos 0,2 mV negativo respecto al potencial medio del cuerpo, el brazo izquierdo es más 0,3 mV positivo y la pierna izquierda es más 1 mV positivo. Observando los medidores de la figura se puede ver que la derivación 1 registra un potencial positivo de más 0,05 mV, porque esta es la diferencia entre los menos 0,2 mV del brazo derecho y los más 0,3 mV del brazo izquierdo. De manera similar, la derivación 3 registra un potencial positivo de más 0,7 mV y la derivación 2 registra un potencial positivo de más 1,2 mV. Porque estas son las diferencias de potencial instantáneas entre los pares de extremidades respectivos. Ahora obsérvese que la suma de los voltajes de las derivaciones 1 y 3
es igual al voltaje de la derivación 2, es decir, 0,5 más 0,7 es igual a 1,2. Matemáticamente este principio denominado ley de Einthoven es cierto en cualquier momento dado mientras se registren los tres electrocardiogramas bipolares estándar. Electrocardiogramas normales registrados en las tres derivaciones bipolares estándar de las extremidades. La figura 11.7 muestra el registro de los electrocardiogramas de las derivaciones 1, 2 y 3. Es evidente que los electrocardiogramas de estas tres derivaciones son similares entre sí porque todos registran ondas P positivas y ondas T positivas. Y la mayor parte del complejo QRS también es positiva en todos los electrocardiogramas. Tenemos los electrocardiogramas, ¿sí? Figura 11.7, electrocardiogramas normales que se registran en las tres derivaciones electrocardiográficas estándar. La 1, la 2 y la 3. ¿Okay? Bien, continuamos. Cuando se analizan los tres electrocardiogramas se puede demostrar con mediciones cuidadosas y teniendo en cuenta las polaridades que en cualquier momento dado la suma de los potenciales de las derivaciones 1 y 3 es igual al potencial de la derivación 2, lo que ilustra la validez de la ley de Einthoven. Como el registro de todas las derivaciones bipolares de las extremidades son similares entre sí, no importa mucho qué derivación se registra cuando se quieren diagnosticar diferentes arritmias cardíacas, porque el diagnóstico de las arritmias depende principalmente de las relaciones temporales entre las diferentes ondas del ciclo cardíaco. Sin embargo, cuando se desea diagnosticar la lesión del músculo ventricular o auricular o del sistema de conducción de Purkinje, sí importa mucho qué derivaciones se registran, porque las alteraciones de la contracción del músculo cardíaco o de la conducción del impulso cardíaco modifican mucho los patrones de los electrocardiogramas en algunas derivaciones, aunque pueden no afectar a otras. La interpretación electrocardiográfica de estos dos tipos de enfermedades, miopatías cardíacas y arritmias cardíacas, se analiza por separado en los capítulos 12 y 13. Derivaciones del tórax, derivaciones precordiales. Con frecuencia se registran electrocardiogramas con un electrodo situado en la superficie anterior del tórax, directamente sobre el corazón en uno de los puntos que se muestra en la figura 11.8. Este electrodo se conecta a la terminal positivo del electrocardiógrafo y el electrodo negativo, denominado electrodo indiferente, se conecta a través de resistencias eléctricas iguales al brazo derecho, al brazo izquierdo y a la pierna izquierda al mismo tiempo, como también se muestra en la figura. Habitualmente se registran 6 derivaciones estándar del tórax, una cada vez desde la pared torácica anterior, de modo que el electrodo del tórax se coloca secuencialmente en los 6 puntos que se muestran en el diagrama. Los diferentes registros se conocen como derivaciones B1, B2, B3, B4, B5 y B6. Acá tenemos básicamente figura 11.8 con adiciones del cuerpo con el electrocardiógrafo para registrar las derivaciones del tórax, brazo derecho, BD significa brazo derecho, ¿ok? Y BI significa brazo izquierdo. Bien, entonces acá tenemos brazo derecho, brazo izquierdo, las derivaciones. ¿Ok? Esto tienen que ustedes analizarlo. La figura 11.9 ilustra los electrocardiógrafos del corazón sano que se registran con esas 6 derivaciones estándar del tórax. Como las superficies del corazón están próximas a la pared torácica, cada una de las derivaciones del tórax registra principalmente el potencial eléctrico de la musculatura cardíaca que está inmediatamente debajo del electrodo. Por tanto, alteraciones relativamente pequeñas de los ventrículos, particularmente de la pared ventricular anterior, pueden producir grandes alteraciones de los electrocardiogramas que se registran en las derivaciones individuales del tórax. Figura 11.9, tenemos la B1, la B2, la B3, la B4, la B5 y la B6. La figura 11.9 dice electrocardiogramas normales registrados en las 6 derivaciones estándar del tórax. En las derivaciones B1 y B2, los registros QRS del corazón normal son principalmente negativos porque, como se muestra en la figura 11.8, el electrodo del tórax en estas derivaciones está más cerca de la base del corazón que de la punta, y la base del corazón está en la dirección de la electronegatividad durante la mayor parte del proceso de despolarización ventricular. Por el contrario, los complejos QRS de las derivaciones B4, B5 y B6 son principalmente positivos porque el electrodo del tórax de estas derivaciones está más cerca de la punta cardíaca, que está en la dirección de la electropositividad durante la mayor parte de la despolarización. Derivaciones unipolares ampliadas de las extremidades. Otro sistema de derivaciones que se utiliza mucho es la derivación unipolar ampliada de las extremidades. Este tipo de registro, dos de las extremidades se conectan mediante resistencias eléctricas al terminal negativo del electrocardiógrafo, y la tercera extremidad se conecta al terminal positivo. Cuando el terminal positivo está en el brazo derecho de la derivación se conoce como derivación ABR.
Cuando está en el brazo izquierdo, es la derivación ABL, y cuando está en la pierna izquierda es la derivación ABF. En la figura 11.10 se muestran los registros normales de las derivaciones unipolares ampliadas de las extremidades. Son similares a los registros de las derivaciones estándar de las extremidades, excepto que el registro de la derivación ABR está invertido. ¿Por qué se produce esta inversión? Estudia las conexiones de polaridad con el electrocardiógrafo para responder a esta pregunta. Entonces acá tenemos la figura 11.10, electrocardiogramas normales registrados en las tres derivaciones unipolares ampliadas de las extremidades. Acá tenemos ABR, ABL y ABF. Métodos de registro electrocardiográficos. Algunas veces las corrientes eléctricas que generan en el músculo cardíaco durante los latidos del corazón modifican los potenciales y polaridades eléctricos de los lados respectivos del corazón en menos de 0,01 segundo. Por tanto, es esencial que cualquier aparato que se utilice para registrar los electrocardiogramas pueda responder rápidamente a estos cambios de los potenciales. Los electrocardiógrafos clínicos modernos utilizan sistemas informatizados y pantallas electrónicas. Electrocardiograma o electrocardiografía ambulatoria. Los electrocardiogramas estándar proporcionan una valoración de los episodios eléctricos cardíacos en el curso de una duración breve, por lo general con el paciente en reposo. En dolencias asociadas con anomalías infrecuentes pero importantes en los ritmos cardíacos, puede resultar de utilidad analizar el electrocardiograma durante un periodo prolongado, lo que permite la evaluación de los cambios en los fenómenos eléctricos cardíacos que son transitorios y que fueron omitidos con un electrocardiograma estándar. La extensión del electrocardiograma para facilitar la valoración de los episodios eléctricos cardíacos con el paciente de ambulación durante las actividades diarias cotidianas recibe el nombre de electrocardiografía ambulatoria. La monitorización con electrocardiogramas ambulatorios se suele utilizar cuando un paciente muestra síntomas que, según se sospecha, están provocados por arritmias transitorias u otras anomalías cardíacas también transitorias. Entre estos síntomas se incluyen el dolor cardíaco, síncope o casi síncope, mareo y latidos irregulares. La información crucial necesaria para diagnosticar arritmias transitorias graves u otras dolencias cardíacas semejantes es el registro de un electrocardiograma durante el tiempo preciso en el que tiene lugar el síntoma. Dado que la variabilidad de un día a otro en la frecuencia de las arritmias es importante, la detección necesita a menudo una monitorización ECG durante todo el día. Existen dos categorías de equipos de registro de ECG: ambulatoria, uno continuos utilizados normalmente durante 24 a 48 horas para investigar la relación de síntomas y episodios de electrocardiogramas que tendrán lugar probablemente durante ese marco temporal, y dos intermitentes que se usan durante periodos más prolongados, semanas o meses, para proporcionar registros breves e intermitentes al objeto de detectar episodios que aparecen de forma infrecuente. En algunos casos se implanta un pequeño dispositivo del tamaño de un paquete de chicles denominado Holter implantable debajo de la piel en el tórax para monitorizar la actividad eléctrica del corazón de forma intermitente durante un periodo de hasta 2-3 años. El dispositivo puede programarse de manera que inicie el registro cuando la frecuencia cardíaca descienda por debajo o se eleve por encima de un nivel predeterminado, o bien pueda activarse de forma manual por el paciente cuando percibe un síntoma como un mareo. Las mejoras en la tecnología digital de estado sólido y en los equipos de registro con los microprocesadores permiten en la actualidad una transmisión continua o intermitente de datos ECG digitales por línea telefónica, y los sistemas de software certificados proporcionan un análisis computarizado en línea de los datos conforme se adquieren. Y esto básicamente fue el capítulo número 11, donde hablamos sobre el electrocardiograma normal. Ustedes básicamente tienen que conocer las diferentes derivaciones que hay, ¿sí? Unipolar, bipolar, ¿sí? Las diferentes derivaciones que existen, tienen que saber lo que es el electrocardiograma y tienen que obviamente saber todo el segmento del electrocardiograma normal, ¿ok? Tienen que saber el complejo QRS, las ondas, las diferentes ondas que existen, los intervalos, los segmentos. Es un tema muy importante y que lo van a llevar toda la vida el electrocardiograma, ¿sí? Así que espero que les haya podido servir esta lectura de Guyton.